Vamos a iniciar ahora las ponencias de esta jornada y para ello contamos con la participación de 10 profesionales expertos que cuentan con relevancia en el tema y reconocimiento y destacada labor en lo que hoy nos ocupa, la lactancia materna. Al finalizar cada una de las ponencias dejaremos unos minutos por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario a cada uno de los ponentes. Es un gusto para mí dar la bienvenida al primer ponente, don Rafael Alonso Guillamón. Es médico psiquiatra en el Centro de Salud Mental Antonio Machado de Segovia y miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Abordará el tema Gestando Salud Mental, grupo de apoyo a las familias en etapa perinatal. Rafael. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es el principal valor que aportáis en vuestro trabajo? ¿Qué hace que os sintáis satisfechas realizándolo? Muchas me diréis que se trata de cumplir la tarea con eficacia, o sea, de aplicar con éxito lo aprendido durante la formación. Vamos, lo que llamaríamos el papel técnico. Pero me gustaría proponer algo diferente, y es que el recurso más valioso que disponéis a la hora de desempeñar vuestra función no es lo que os acerca a otras profesionales, por exitosas que sean. Es más bien lo que os hace únicas, esa forma singular de realizar la labor, generalmente más relacionada con aspectos personales. Os pongo un ejemplo. Dentro de mi área de trabajo, la salud mental, yo ocupo un rol técnico. Soy médico especialista en psiquiatría. Pero no todos los psiquiatras ejercemos igual. Algunos, sin olvidar los procesos fisiopatológicos que acompañan al sufrimiento, damos prioridad a las palabras y emociones que atraviesan la vida de las personas. Esto me llevó a interesarme por esa parcela de la salud mental que es la psicoterapia y en concreto por los grupos de terapia cuyos beneficios compruebo desde hace años. Pero más allá de mi puesto o mis preferencias laborales, han sido circunstancias personales, como mi reciente paternidad, las que me hicieron ver la gran vulnerabilidad de la mujer durante el embarazo y los primeros meses de crianza. Y de esto precisamente os quiero hablar. En esta ponencia voy a argumentar que los grupos de apoyo a las familias en la etapa perinatal son una intervención útil para prevenir las dificultades de salud mental y para fomentar el desarrollo emocional del bebé y su entorno. El objetivo es demostrar que se pueden implementar este tipo de apoyos en la atención primaria y para ello voy a dividir la presentación en 3 partes. Primero voy a compartir algunos datos sobre la salud mental de la mujer en este periodo. A continuación me voy a centrar en la importancia del cuidado emocional de los progenitores y los bebés, describiendo un grupo de apoyo que hemos iniciado este año en Segovia. Y finalmente mostraré que esta iniciativa subraya que la salud mental es esencial para pacientes y para profesionales, ya que al cuidar a quienes sufren descubrimos también nuestra propia fragilidad. Esta sería mi propuesta para este ratito. No sé si os parece bien, os interesa. Sí. Bueno, pues primero de los 3 puntos que voy a hablar, lo he titulado así: Razón e individuo de la medicina moderna a la psiquiatría perinatal. Bueno, hay una arqueóloga e historiadora española, Almudena Hernando, que ha señalado que desde la prehistoria la evolución de las sociedades en términos socioeconómicos y tecnológicos han favorecido una comprensión cada vez más racional del mundo. Así, especialmente a partir del siglo XVII, nuestro entendimiento de la realidad se basa en ordenarla, medirla y preverla de acuerdo con el modelo de verdad dominante hasta hoy, que es la ciencia. Así que dicha capacidad de reflexionar sobre el mundo y las personas, tomando distancia de ellos para adquirir un pensamiento propio, ha sido el fundamento de nuestra identidad como individuos. Somos seres reflexivos, pensantes. Esta perspectiva lógica del universo ha influido notablemente en la medicina, donde sigue predominando una visión mecanicista.
Esto quiere decir que asimilamos el organismo a una máquina estropeada que pretendemos devolver a su máxima funcionalidad. Y de ahí la necesidad, ya sabéis, de establecer con la mayor precisión las causas de la dolencia, identificar correctamente sus síntomas, acertar con el diagnóstico y elegir el tratamiento más oportuno en cada ocasión. Por supuesto, la psiquiatría actual se apoya mayoritariamente en este paradigma y dentro de ella la llamada psiquiatría perinatal, que es la encargada del bienestar y el equilibrio psíquico de la mujer desde la concepción hasta los primeros meses de crianza. ¿Por qué tenemos una rama específica que se llama psiquiatría perinatal? Bueno, porque nos hemos dado cuenta de que las madres y los padres durante la gestación son más vulnerables al estrés y que el puerperio es un periodo de especial incidencia de patología psíquica en la mujer. Eso en condiciones normales. No os cuento ya en situaciones como la infertilidad y las técnicas de reproducción asistida, que cada vez son más frecuentes, los estados de riesgo vital para el recién nacido, la prematuridad o la pérdida de la custodia por enfermedad de los progenitores o en situaciones de riesgo social. Todas estas contingencias impactan notablemente en la salud mental de toda la familia. No os quiero aburrir con cifras, pero fijaos, entre el 10 y el 20% de las mujeres presentan síntomas de salud mental durante el embarazo o los primeros años de crianza. Si nos vamos específicamente al embarazo, un 7% sufre depresión, 11 al 15% trastornos de ansiedad. Y en el posparto la depresión sube al 14%, un buen porcentaje también de ansiedad, incluso aparece un porcentaje de trastornos psicóticos, que son afecciones muy graves. La depresión perinatal tiene una prevalencia de cerca del 9% en hombres. Y además, los hijos de madres y padres con estos trastornos tienen un mayor riesgo de problemas del sueño y de alimentación y más dificultades en la crianza de sus descendientes cuando llegan a la edad adulta. Así que está claro que el cuidado emocional de toda la familia, incluso antes de la concepción, la protege de problemas de salud mental y facilita su óptimo desarrollo. Pero ¿qué nos encontramos? Que a pesar de esta alta prevalencia de sufrimiento psíquico en la etapa perinatal, pues no hay muchos recursos de prevención y tratamiento especializados. Y esto contribuye a su infradiagnóstico. Se considera que del 50 al 75% de las depresiones postparto, por ejemplo, no se diagnostican. Y esto contribuye a tiempos más costosos y largos de recuperación en la familia y a perpetuar el padecimiento de una parte importante de la población. Todas estas realidades justifican la necesidad de prestar particular atención a los efectos psíquicos de la parentalidad mediante políticas de promoción de la salud mental en las familias, mediante una adecuada planificación de esta etapa y servicios especializados que trabajen integralmente y en equipos transdisciplinares. Bueno, no tenemos esto en Segovia, pero hemos dado un pequeño paso con nuestro grupo de reciente creación, que es lo que me gustaría contaros en el segundo punto, que he titulado así: Afectos y relación, ética grupal en psicoterapia. Bueno, esta arqueóloga que os nombraba, Almudena Hernando, ha recalcado también que la noción de un ser humano racional e individual es relativamente reciente. Históricamente, nuestra identidad se basaba en la pertenencia a un grupo o una comunidad donde la seguridad dependía de los lazos emocionales entre los miembros. Así que el desarrollo posterior de las sociedades ha marginado el papel de los afectos y de la relación, extendiendo la idea de que somos sujetos pensantes y autónomos. Sin embargo, esa independencia, dice esta autora, es ilusoria, como indica el título de su ensayo, La fantasía de la individualidad. O sea que en realidad la emoción, la empatía, tienen mucho que ver con las decisiones que tomamos. Así que en este contexto la medicina ha necesitado utilizar otros modos de acercarse al enfermo, del que ya no interesan solamente sus piezas defectuosas, sino el relato que acompaña a su sufrimiento. Por eso en las últimas décadas se ha extendido lo que se llama medicina narrativa, cuyo objetivo es que el profesional reconozca la historia que hay más allá de la enfermedad, que se conmueva con ella y que construya junto al paciente una nueva versión de su situación. No solo para entender mejor quién es el portador de los síntomas, sino para acompañarlo más honestamente en su sufrimiento. Claro, el campo de la salud mental, pues esta perspectiva es primordial, ¿no?
especialmente para quienes utilizamos la psicoterapia. Este enfoque, la psicoterapia, pone en primer plano la ética profesional, lo que a menudo contradice nuestro sentido común sanitario. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar la causa, aceptamos los motivos que la persona atribuye a su malestar. No juzgamos sus quejas como síntomas que hay que eliminar, sino que las honramos como el modo más eficaz de sobrevivir a su dolor. Y no etiquetamos su padecer con nombres técnicos que lo asemejen a otros pacientes, porque se trata precisamente de escuchar en su narración una historia irrepetible. O sea que cambiamos nuestro rol de expertos que aportan la solución por el de ignorantes, que eso sí, con curiosidad e interés, dignifican a la persona y la acompañan en su proceso. Entonces, bajo este prisma de poner el foco en el padecimiento, en la vivencia subjetiva de la persona, la maternidad y la paternidad son procesos emocionalmente muy exigentes. En las últimas semanas de gestación sabemos que la mamá entra en un estado especial de preocupación y de sensibilidad que tras el nacimiento es lo que va a permitir que priorice el cuidado del bebé y lo atienda adecuadamente. Pero además debe ser muy tolerante y comprensiva a sus primeros contactos e ir acercándole de forma adaptada a sus necesidades la realidad que el bebé empieza a conocer. Esta disposición afectiva es vital para el recién nacido, ya que le ayuda a distinguir su mundo interior de los otros y a enfrentar el malestar. En este camino, el apoyo de otras familias en su situación puede ser de gran ayuda para que los padres vivan la crianza con suficiente confianza. Y esto es algo que yo he vivido en primera persona. Hace unos 3 años asistí junto a mi esposa embarazada a las clases de educación prenatal y allí noté que algunas familias, bien por malas experiencias previas o por la incertidumbre ante la nueva situación, expresábamos bastante preocupación y miedos. La información que nos aportaban solucionaba muchas dudas, por supuesto, pero yo me pregunté si sería posible mejorar la atención emocional en esta etapa mediante grupos de apoyo. Era además una oportunidad para que los especialistas en salud mental nos implicásemos en tareas de prevención y para establecer puentes con la atención primaria. Así que tras consultar esta idea con compañeros y responsables, pues pusimos en marcha el grupo. Aquí tengo que dar las gracias a la buena acogida que tuvo esta iniciativa en Mercedes Grande y Alfonso García, trabajadora social y enfermero, especialista en ginecología y obstetricia de atención primaria de Segovia. Y también al jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Segovia, el doctor Alberto Miranda, que respaldó el proyecto desde el inicio. Bueno, ¿cómo fue la logística que acordamos? Pues era la siguiente. Cuando la mujer embarazada y sus acompañantes son convocados a las sesiones de educación prenatal por mi compañero Alfonso, el matrón, se les ofrece venir un rato antes al grupo de apoyo explicándoles brevemente en qué consiste. A diferencia de la educación prenatal, que tiene una duración limitada, son unas 8 sesiones, las familias pueden participar en estos encuentros el tiempo que deseen y también tras el nacimiento. El grupo acaba de empezar, se inició en marzo de 2025 en el Centro de Salud Segovia Rural. Nos reunimos los miércoles a las 10 de la mañana con los integrantes dispuestos en círculo. Hasta hoy han participado 33 personas, 14 mujeres embarazadas, la mamá de una de ellas, 6 de sus parejas, 9 niños desde los 17 días hasta los 7 años y 3 residentes de enfermería como observadoras. Bueno, ya las primeras conversaciones dejaron muy claro que el embarazo no es una etapa ideal. Varias mamás estaban visiblemente afectadas con acidez, con dolor lumbar o con un permanente cansancio. Algunas señalaron sus bruscos cambios de humor, la repercusión en la vida de pareja y el miedo al gran cambio que supondría el nacimiento. Quienes tenían hijos mayores ya describieron cómo estos vivían la nueva gestación, a veces con ilusión, otras con ambivalencia, con regresiones evolutivas o con una mayor necesidad de apego. Una mamá dijo, al embarazo la verdad no le veo nada bueno. Un tema muy repetido ha sido la falta de comprensión, tanto por la sociedad, que a estas mamás les exige ser felices, se entromete en sus asuntos o les toca la barriga sin permiso, como por la propia familia. En muchos casos los familiares se convierten en una fuente de estrés, obligando a las mamás a poner límites a sus comentarios y visitas. En el ámbito laboral se ha hablado de una verdadera deshumanización.
ya que muchos responsables y jefes minimizan las dolencias de estas mujeres para retrasar la baja o les hacen sentir culpables por querer descansar. Como dijo una de las participantes, me siento muy sola, no por falta de gente, sino por falta de empatía. No me entienden, está cambiando toda mi identidad. El embarazo es una locura. Gran parte del descontento se ha centrado también en la atención sanitaria, por la falta de tiempo, las escasas explicaciones o por una actitud paternalista. Varias embarazadas han sido regañadas por su estilo de vida, su alimentación o su obesidad, sin considerar que podían ser aspectos dolorosos de su pasado. Algunas se han sentido juzgadas al acudir a urgencias por motivos, entre comillas, menores, o por sus preferencias en el parto, y no siempre se les ha solicitado consentimiento para algunas intervenciones. Otras han percibido que no se tomó suficientemente en cuenta a sus parejas. Se ha hablado de poca paciencia, de falta de tacto y de violencia obstétrica. Algunas frases en este sentido. No dan lugar a que te expreses. No me creyeron. Te sientes como un niño desamparado. ¿Cómo voy a contradecir a un sanitario? Si no tienen empatía, ¿por qué se dedican a esto? A lo largo de las sesiones, las mamás han compartido historias que iban más allá del embarazo. Algunas han vivido la dura experiencia de la migración o se han visto identificadas por sus dificultades familiares en la infancia, que se esfuerzan además por no repetir con sus hijos. Muchas han expuesto valientemente los obstáculos en su relación con sus parejas, a quienes ven menos implicados en la crianza y más enfocados en su trabajo o en espacios de ocio. Esto ha fomentado conversaciones entre ellos en casa o ha facilitado el diálogo in situ cuando ellos pudieron acudir al grupo. El grupo dio un giro muy emocionante cuando varias mamás comenzaron a asistir con sus recién nacidos. Desde entonces las reuniones transcurren entre carritos, llantos y mamis que se levantan para mecer o alimentar a sus pequeños. Y se han enriquecido con emotivos relatos sobre el parto y las primeras horas de vida. Muchas parejas han destacado la importancia de un entorno hospitalario que favorezca la intimidad de la nueva familia y de un personal que apacigüe sus dudas con paciencia y respete sus decisiones. En su opinión, estos aspectos cruciales, especialmente en cuanto a la lactancia natural, no siempre han recibido el cuidado que merecen. Otros temas que hemos abordado en este periodo han sido los procesos de adopción, los hijos únicos, la crianza de menores con discapacidad y las nuevas infancias tan influidas por el machismo, la violencia y la tecnología. La verdad es que desde las primeras sesiones los encuentros se convirtieron en un espacio de cuidado donde las mamás se sintieron entendidas y acompañadas. Como decía una de ellas, un regalo. Una muestra de esa confianza fue que algunas participantes llevaron a sus hijas mayores que dibujaron y jugaron juntas durante varias sesiones. Otra mamá asistió junto a su madre y ambas pudieron compartir su distinta visión de la maternidad y descubrieron en sus vidas coincidencias de las que nunca habían hablado. A los residentes les sorprendió la variedad y profundidad de los temas, ya que esperaban un espacio más informativo y liviano. De forma espontánea se identificaron con algunos relatos y compartieron anécdotas personales. A una de ellas le impactó especialmente mi capacidad para mantener la calma y validar cada vivencia sin tomar partido ni dar consejos. Según dijo, esto la ayudaba a afrontar situaciones de su formación en las que se sentía bloqueada. Por último, el grupo también está resultando transformador para mí, como no. Acompañar a personas que atraviesan una etapa parecida me hace sentir más cercano a ellas, entender mejor sus situaciones y a la vez me ayuda a mejorar el modo en que las enfrento en mi vida. Gracias a este tipo de experiencias, en los últimos años mi función como terapeuta no se centra tanto en tratar de cambiar a las personas, sino en procurarles el alivio suficiente para que decidan su propio camino apoyándose en sus fortalezas. Bueno, el último punto lo he titulado así, ese desconocido que sufre. Vivimos en la época del triunfo intelectual sobre los sentimientos. Las emociones, en la medida en que nos presentan como irracionales y débiles, deben ocultarse o al menos maquillarse para conservar nuestra solemne fachada. Y si no conseguimos evitar que afloren,
hemos de poder reconocerlas, nombrarlas y ordenarlas para mantenerlas bajo control. Cualquiera que haya echado un vistazo al libro infantil El monstruo de colores, pues puede ver un ejemplo de esto, ¿no? Las emociones tienen que estar todas colocaditas, dice el libro, para que funcionen mejor. En definitiva, hemos trasladado al terreno de las emociones una lógica económica que prescribe gestionarlas y rentabilizarlas para que sigamos produciendo y consumiendo en busca de una felicidad que se ha vuelto obligatoria. La socióloga Eva Illouz lo ha denominado a esto capitalismo emocional. En este camino de aspiraciones sin límite, el otro se ha convertido en una amenaza para nuestros deseos. Así que nuestra libertad se ha transformado en autosuficiencia. Este apego por la razón y el individualismo ha marginado históricamente a las mujeres, considerándolas emocionales, frágiles y dependientes. Pero también a las minorías que cuestionan dicha lógica dominante, las personas racializadas, inmigrantes, los cuerpos trans y las sexualidades no normativas, y las personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental. Somos expertos en levantar fronteras ante el diferente y en someterlo a nuestros intereses, en lo que una antropóloga, Rita Segato, ha denominado pedagogías de la crueldad. De ahí que quienes acogemos a esos extraños que sufren debamos estar muy atentos al daño que podemos ocasionar. Por tanto, la tecnificación en ciencias de la salud debe acompañarse sin excusas de una dimensión política. No en el sentido electoral del término, no estoy hablando de instituciones ni partidos. Más bien en cuanto ciudadanos que ocupamos necesariamente lugares de poder, en nuestro caso está claro el poder de curar o aliviar a otros. Se trata entonces de rendir cuenta de esta posición de ventaja, asociando al poder de nuestros conocimientos la potencia de nuestros afectos y reconociendo en el otro desvalido nuestra propia vulnerabilidad. Los profesionales de la salud mental podemos contribuir a una sanidad no menos médica, pero sí más humana. Nuestra función no es ni reprimir ni administrar las emociones, sino alentar su expresión, ya que señalan los soportes que se han derrumbado. Legitimar la confusión, porque es lícito no saber cómo nos sentimos o no poder nombrarlo. Y reivindicar la queja, porque, aunque provisoria, es la mejor solución que la persona ha construido para seguir adelante. Los grupos son un escenario privilegiado para conocer el modo en que las personas afrontan sus dificultades, considerando su biografía, su contexto sociofamiliar y sus circunstancias actuales. Pero a la vez permiten que sus historias se entrelacen con otros relatos y modos de atravesar el proceso en encuentros que enriquezcan su perspectiva y potencien sus capacidades. En conclusión, en esta ponencia lo que he defendido es que los grupos de apoyo en la etapa perinatal son una herramienta valiosa y sostenible para mejorar el cuidado emocional de las familias en atención primaria. Además, he intentado mostrar algunas de las funciones de los profesionales de la salud mental, un campo del que últimamente se habla mucho, pero que aún resulta muy desconocido, incluso entre los sanitarios. Por último, he querido señalar que las personas somos seres colectivos y solo respetando nuestras diferencias, abrazando el dolor ajeno y utilizando nuestro saber con ternura, lograremos una sanidad realmente compasiva y de calidad. Bueno, nada más. Me gustaría dar las gracias a dos compañeras del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, Pilar Gómez y Noelia Álvarez, que fueron quienes me animaron a presentar esta ponencia. Dar las gracias también a la organización de las jornadas por haberla seleccionado, entre otras propuestas, y a vosotros y vosotras por vuestra atención. Para terminar, simplemente me gustaría invitaros a reflexionar sobre la palabra gestación. Como su nombre indica, no es solamente un proceso biológico, es una gesta, es una hazaña. Y como se prolonga en la maternidad, esta hazaña es imperfecta y nunca termina de completarse, al igual que toda ayuda que brindemos en salud mental. Pero es precisamente esa imperfección la que nos hace humanos. Porque, como dice el filósofo Juan Evaristo Valls, solo las cosas inacabadas están vivas. Muchas gracias.
¿Has pensado incorporar, o a lo mejor es que no valoráis que sea positivo, pues los profesionales, pues algún, no sé, pues enfermeras de las que alguna enfermera de las que atienden a las mujeres en el posparto en la maternidad, o alguno de los neonatólogos, o sea, de profesionales que se ven directamente implicados también en el proceso, en ese proceso tan frágil que es el posparto inmediato? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que no. No hemos pensado en esa ni en otras posibilidades que serían muy chulas y muy interesantes y que les servirían a estas profesionales que están nombrando, porque acabamos de empezar con este proyecto. En realidad, como veis, llevamos 6, 7 meses y está todavía muy en ciernes, ¿no? Pero me parece que sería fantástico que se pudieran incluir en el grupo o al menos establecer algunos espacios de diálogo entre los profesionales que participan directamente en la atención a la mujer en la etapa perinatal. Me parece que ambas serían posibilidades pues muy enriquecedoras y que creo que, bueno, pues que les harían ver de primera mano y estar como más cerca, no del otro lado, pero sí al lado de las mujeres que están viviendo esta etapa. Desde luego, esa y otras alternativas las tenemos en la cabeza si se pudiera ampliar este proyecto en un futuro inmediato. Gracias.